Vamos ahora a hablar sobre una causa que es emblemática para los santafesinos, como es la de Marianela Brondino. 11 años hace que Graciela está pidiendo justicia por su hija. Logró que se encuentre a los responsables de ese intento de asalto donde ella golpeó su cabeza contra la calle y después falleció. Pero claro, los vericuetos de la justicia, las idas y vueltas, los pedidos de apelaciones hacen que, no sé, Graciela, si vos sentís lo mismo, ¿no? Esta historia no se pueda cerrar. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, la verdad que yo siempre digo que 11 años de lucha no es justicia, pero bueno, se lo prometí a mi hija cuando la vi ahí en el cajón y voy a seguir hasta las últimas consecuencias si tengo vida. Todavía no se termina esto, si bien le han rechazado el recurso de apelación interpuesto por el acusado, él todavía tiene algunas posibilidades de apelar ante la Corte, tiene muchos derechos constitucionales los presos, cosa que me parece perfecto. Lo que no me parece perfecto es que las víctimas no estemos equiparadas a esos derechos. Y bueno, este es un pasito más donde por unanimidad se rechazó el recurso interpuesto por él y su abogado y vamos a seguir en la lucha. ¿De quién se trata concretamente para que la gente se entere cuál es la situación y qué es lo que estaba pidiendo esta persona que además dice no está de acuerdo con la condena de 16 años? No, se trata de Eduardo Jiménez, el menor que iba manejando la moto al momento que atacan a mi hija desde atrás y tirándole del morral que tenía cruzado sobre el pecho. Ese morral actúa al tomarla desprevenida como una especie de lazo y bueno, la levantan, era muy flaquita, la levantan por encima de la bicicleta, impacta por delante de la bicicleta en el asfalto y prácticamente le destruyen la cabeza, ¿no? Porque uno de los testigos me manifestó que el ruido que hizo la cabeza es como cuando uno tira un zapallo maduro y se abre. Y bueno, ellos aún así, cuando ella cae, se bajan a tratar de quitarle el morral que no habían podido, porque supongo que habrán pensado que el morral se iba a cortar, pero como era de una sola unidad de tela, el morral por supuesto no se cortó, entonces cuando cae el morral le queda debajo del cuerpo y ellos aún se bajan para querer quitárselo y ella empieza a convulsionar y empiezan a aparecer los vecinos, entonces no pudieron cumplir con su cometido. Ni siquiera, por supuesto, no tuvieron ningún atisbo de querer ayudarla. La nena estaba agonizando prácticamente. Y bueno, así se selló el destino de mi hija de 25 años y el nuestro también, ¿no? Porque desarmaron completamente una familia. ¿Te genera qué sensaciones el hecho de que todavía él pueda seguir apelando y que no cumpla la condena? Y bueno, yo siempre supe que todas las alternativas que él tenía en su poder para poder seguir apelando, ¿no? Por ahí me produce un cierto hastío, mucha ansiedad, porque estoy cansada, Gisela. Te darás cuenta que hace 11 años que estoy interviniendo activamente, incluso si yo no me hubiera puesto el expediente al hombro, estoy convencida que no se hubiera hecho justicia. No me parece mal que ellos tengan muchos derechos desde el momento mismo que cometen el acto, ¿no? Ellos tienen y las víctimas no. Fíjate que yo formo parte de la Asociación Familiares de Víctimas Inocentes de la Inseguridad y nosotros peregrinamos muchos años ante el gobierno para que nos suministre un abogado gratuito y nunca lo logramos. Solamente en una ocasión que fuimos a la municipalidad, bueno, de ahí conseguimos que nos dieran un abogado.
Pero bueno, por eso te digo, las víctimas son las eternas olvidadas del proceso. Últimamente yo he notado algunos cambios que todavía en la justicia, que todavía tengo la duda si son cambios reales o si son cambios en el caso de mi hija, porque he batallado tanto que ya todo el mundo sabe que yo no voy a cejar en el empeño de lograr justicia. Entonces tal vez, todos esos cambios que yo noté se refieran al caso de mi hija. Yo quiero que todos los familiares tengan los mismos derechos, porque hay muchos que no tienen todas las herramientas para defenderse, y entonces hay muchos casos que por supuesto quedan sin justicia. Hay mucha gente que queda totalmente desamparada. Entonces me parece que todavía faltan muchos, pero muchos cambios en la justicia. La justicia no es accesible para todos, aunque ellos digan lo contrario. Yo conozco muchísimos padres en la asociación que van y esperan horas a hablar con un fiscal y no los reciben. O se quieren, aunque sea, comunicar por teléfono y no los atienden. Es como otro mundo ese al que vos tenés que integrarte. Al principio no conoces nada, vas ahí con mucho dolor, sin saber dónde estás, por qué estás, cómo tenés que conducirte. Y la verdad que el sistema es muy cerrado y no te facilita la tarea. Y además en tu caso, Graciela, como le pasa a muchos otros, tu causa empezó como una causa NN, porque ni siquiera sabían quiénes habían estado en el momento en que le sucedió lo tuyo, lo que le sucedió a tu hija, este intento de asalto. Pero en esa lucha vos conseguiste ponerle nombre y apellido a los responsables. Pero imaginando todo lo que nos contás de otras víctimas, qué difícil es cuando todo comienza con un NN. Es casi imposible, te diría. Yo recibo casi todos los días llamadas de personas que han perdido hijos, familiares, y la verdad que el sistema los expulsa más que integrarlos para solucionarles los problemas. Sí, yo empecé con una causa que al principio tuvo muchos detenidos, pero que simultáneamente los iban deteniendo y a los 2 días estaban libres, y después terminó recalando en NN, hasta que yo luché mucho junto con la asociación para que salga la ley de protección a testigos y pago de recompensa. Y cuando salió, el primer caso que le dieron el pago de recompensa fue al de Marianela. Y bueno, ahí salí, hice un engrudo recuerdo, en un balde de 5 litros con los afiches que había hecho hacer, y empecé a pegar en todos los postes de luz de las avenidas, sobre todo de la zona de Coronel Dorrego, donde a mí me parecía que estaban los asesinos de mi hija, en la periferia, ¿no? Y bueno, así apareció un testigo de identidad reservada que empezó a dar un dato, y con ese dato y otro que yo ya tenía, que casualmente eran coincidentes, empecé a investigar Facebook. De pronto los encontré ahí juntos, abrazados, en un Facebook. Decía, con mi compañero de trabajo, unas fotos de unos revólveres, unos dibujitos de unos revólveres, y que la policía la siga chupando, decía. Se lo llevé al juez, se lo llevé al fiscal, ninguno de los dos lo tenía, el juez me pidió que le llevara una copia, y bueno, y así empezó. Después, cuando me dieron copia del expediente, cosa que pasó mucho tiempo, porque ni siquiera te quieren dar copia del expediente. Yo recuerdo que en los primeros tiempos, cuando pedí copia del expediente, cuando estaba a cargo de Darío Sánchez la causa, me cobraron 400 pesos. En ese entonces, te estoy hablando de 10 años atrás. Después, cuando al paso del tiempo, pasaron como 8 años, cuando logré que me dieran copia íntegra del expediente, vi que había un dato fundamental en el folio 609 que nadie había visto, ni el fiscal, ni el juez de menores, que en ese entonces estaba en el juzgado de menores, y era una llamada al 911 de una persona que decía que acababa de entrar a su domicilio uno de los asesinos de Marianela Brondino, y había un celular,
y estaba incorporado eso en la causa como un papel más y nadie lo vio, y creo que eso fue determinante para la causa, porque después terminó siendo un audio de uno de los padres de los dos. Y bueno, como ya te digo, los nombres que aparecían eran coincidentes con los que un dato que me habían dado a mí por allá por el 2014 o el 2015. Y bueno, y así empecé a tratar de desmadejar esa madeja de problemas que había ahí, hasta que se llegó a estas dos personas, ¿no? Graciela, te mando un abrazo grande. La verdad que te noto muy conmovida todavía y a lo mejor hasta lamento haber hecho que tengas que remover algunas cuestiones, pero me parece que el mensaje sigue siendo el mismo. No queremos más Marianelas, no queremos más familia Grondino. No quiero que esas personas estén en la calle para destruir otra familia. Y no te preocupes, porque Marianela está en mí todos los días, cada minuto, a cada hora. Siempre recuerdo que los psicólogos, cuando iba al principio, me decían que a los 2 años uno aceptaba la pérdida, ¿no? Y se terminaba un poco ese dolor sordo que te atraviesa el cuerpo. Y yo esperaba como una ilusa que se cumplieran los 2 años. No es verdad, por lo menos no fue verdad en mi caso. Yo cada día que pasa, que me pongo más grande, anhelo más que mi hija, quisiera que mi hija esté acá. Pero eso es imposible. Eso es una cosa que yo dije en la última audiencia que se hizo hace menos de un mes, donde la defensora de menores decía que eran muchos los años que le dieron, que era casi el equivalente a los años que le dieron de cárcel a la edad que tenía cuando asaltaron a Marianela. Y yo le dije que cuando me tocó el turno de hablar, de que no eran demasiados años, porque todos sabemos que él va a salir mucho antes de los 16 años, porque todo, si se portan bien en la cárcel, si hacen un curso, todo eso le merma la pena. Y sin embargo, mi hija de 25 años, que fue la víctima, no el atacante, que no molestaba a nadie, que venía de trabajar, está dentro de un cajón y abajo de la tierra, y lo va a estar de por vida. Entonces no me hablen, por favor, de que 16 años es mucho, porque a nosotros nos destruyeron la vida, no solamente la de Marianela, sino la de toda la familia. Te mando un abrazo grande, Graciela. Gracias, Gisela, un beso grande. Siempre admirando tu valentía y tu cariño. Un abrazo. Graciela Brondino, entonces, la mamá de Marianela, clarísimo, ¿no? Creo que no queda mucho por agregar.